Documentación médico-legal. Nosotros como prestadores de salud, la ley nos obliga a realizar documentos donde asentemos las indicaciones, los procedimientos, las recomendaciones y los medicamentos que le hayamos indicado a un paciente para que éste recobre su salud. En un acto médico siempre va a haber dos verdades. La primera de ellas va a ser la verdad real, y a no ser que hubiésemos estado presentes en ese momento, no la vamos a conocer. La segunda verdad que vamos a encontrar en el acto médico es la verdad legal, y esta verdad se sustenta con todos los documentos escritos que nosotros podamos tener acerca de ese acto u actos médicos que hayamos elaborado. Cuando hay un caso de responsabilidad profesional, un caso médico legal, siempre el perito médico va a irse sobre la documentación médico-legal. Si estos documentos están mal elaborados, muy probablemente el médico forense determine que sí hubo ahí alguna situación de responsabilidad profesional. De ahí la importancia de conocer esta máxima. Si no está por escrito, no sucedió. Uno de los principales documentos médico-legales que vamos a encontrar pues es la receta médica. La receta médica es un registro escrito de una consulta médica. Este documento va a contener varios ítems que para que sea eficiente como un documento médico legal se recomienda por lo menos los siguientes. Datos del médico. Dentro de los datos del médico que vamos a requisitar tiene que ir obviamente el nombre completo del médico, la institución que expide el título, número de cédula profesional, si es especialista, número de registro de especialista. Aquí podemos incluir si es miembro de alguna asociación médica o de algún consejo médico, si tiene algún número de registro de algún curso, por ejemplo ATLS, ACLS, BLS, bueno, aquí también se puede incluir los datos del consultorio, obviamente, la dirección, el teléfono, un teléfono para emergencias, etcétera. Debe venir también pues el nombre del paciente. Es altamente recomendable que en una receta siempre incluyamos la fecha y la hora. La hora en medicina legal es fundamental. En sus recetas yo también recomendaría que pusieran un ítem que se llame motivo de consulta, en donde ustedes van a poner de manera textual el motivo por el cual el paciente los fue a ver en ese momento, tal cual lo dice el paciente, entrecomillado. Una vez de que ya hemos hecho toda nuestra semiología, todo nuestro análisis y hemos llegado a una impresión diagnóstica, tenemos que indicar medicamentos. Los medicamentos se recomienda que se indiquen en denominación genérica. Si ustedes así lo desean, también pueden incluir la presentación comercial, algún nombre comercial o alguna marca en particular. Pero, como les menciono, es deseable que los medicamentos vengan siempre en denominación genérica. Vía de administración, aquí tenemos que poner cómo va a aplicarse el paciente ese medicamento. Puede ser un medicamento IV, IM, vía oral, vía rectal, vía subcutánea, vía sublingual, vía intranasal, inhalados. Bueno, hay muchas vías de administración. La dosis es importante. Aquí hay que recordar que, bueno, en los adultos las dosis no cambian mucho, a no ser que tenga algún padecimiento de base, una insuficiencia renal, por ejemplo, donde tengamos que hacer un ajuste en esas dosis, pero los adultos generalmente es una dosis ya estandarizada. En los niños, por el contrario, aquí sí las dosis van cambiando acorde al peso del niño, entonces es importante poner la dosis. La presentación que van a comprar sus pacientes de ese medicamento es importante también ponerla. No es lo mismo que sea tableta, solución, suspensión, supositorios, óvulos, etcétera. Por ejemplo, hay óvulos de metronidazol de 500 miligramos y también hay tabletas de metronidazol de 500 miligramos. Entonces aquí hay que tener esa precaución. La frecuencia con la cual se va a administrar ese medicamento, cada cuándo vamos a administrarlo, cada 4, cada 6, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas, algún otro intervalo de tiempo. Por ejemplo, hay medicamentos que se aplican cada mes o cada 2 meses, como es por ejemplo el caso de los anticonceptivos intramusculares. El tiempo de duración del tratamiento es fundamental mencionar el tiempo de duración del tratamiento. Cuánto tiempo el paciente va a consumir ese medicamento en ese intervalo de tiempo. Por ejemplo, 3 días, 5 días, 7 días, 10 días.
es fundamental mencionarlo. Por último, la receta pues debe tener la firma autógrafa del emisor. En este caso se recomienda que sea la firma y el sello. Aquí una recomendación que yo les puedo dar es de que ustedes manden a hacer su sello y una vez de que les entreguen su sello, háganle algún defecto a ese sello. Por ejemplo, córtenle un pedacito de alguna letra. Al momento que ustedes pongan su sello, pues obviamente este accidente va a pasar desapercibido. En el caso de que a ustedes los quieran inculpar por un documental que ustedes no elaboraron, pueden sacar a relucir este detalle en el juzgado como un mecanismo de seguridad. Entonces es altamente recomendable que también lleve su sello con ese detalle que ustedes le pongan de manera personalizada y que solamente ustedes conozcan. Una vez de que este detalle sale a la luz, es importante cambiar de sello y nuevamente realizarle esa modificación, ese pequeño detalle que de manera general va a pasar desapercibida, pero que ustedes van a saber que es su mecanismo de seguridad. Otro documento médico legal muy común en medicina son los certificados. La palabra certificado viene del latín certificare y esto quiere decir dar fe de un hecho real. Tenemos certificados de varios tipos en medicina. De los más comunes tenemos el certificado de salud, donde damos fe del estado de salud de una persona. Es bien frecuente que, por ejemplo, en los inicios de ciclo escolar, a los chicos les pidan un certificado de salud y vayan con nosotros para que nosotros lo emitamos. El certificado de nacimiento da fe del nacimiento de una persona para darle una identidad, es decir, para darle una nacionalidad que le va a conferir derechos y obligaciones. Obviamente, si las personas nacen, también se van a morir. El certificado de función sirve para dar fe de la muerte de un paciente para poder darlo de baja del registro civil y con ello pues hacer que tal vez prescriban deudas, se transfieran bienes inmuebles, se cobre alguna herencia, etcétera, ¿no? Algunos otros certificados que vamos a encontrar en medicina legal son, por ejemplo, el certificado psicofísico, de lesiones, ginecológico, proctológico, edad clínica, toxicológico clínico, acta de cadáver, órgano o segmento. Estos ya son más específicos para el médico legista y él los elabora de igual manera para dar fe de los hechos que está siendo testigo en ese momento. Independientemente cuál sea el tipo de certificado que ustedes estén realizando, este debe contener un preámbulo, una descripción o exposición de los hechos que está dando fe, fecha y firma. Como lo mencionamos en el apartado de receta, la hora es fundamental en medicina legal. Otro documento médico legal que tenemos que elaborar como médicos son los avisos al Ministerio Público. Los avisos al Ministerio Público son documentos con los cuales nosotros exponemos un asunto que pudiera ser de interés para el Ministerio Público, para que determine si hay o si no hay un delito que perseguir. ¿Qué es lo que tenemos que notificar ante el Ministerio Público? Las heridas por proyectil de arma de fuego, heridas por explosivos, algunas otros tales como las heridas por instrumento punzante, instrumento punzocortante. Sería recomendable también hacerlo en el caso de violencia doméstica y en general todas las situaciones donde haya alguna causa traumática de por medio. Ya el Ministerio Público tendría que tamizar qué es lo que va a investigar y qué es lo que no va a investigar. Al igual que los otros documentos médico-legales, pues este debe tener una razón social del establecimiento, es decir, los datos generales, tales como el teléfono, la dirección, el nombre de la institución o de la empresa donde se está generando ese documento, la fecha, la hora de elaboración, la ficha de identificación del paciente, el acto que se notifique en sí y el nombre completo y firma de quien lo elabora. Cabe mencionar que este aviso al Ministerio Público tiene que hacerse en las primeras 4 a 5 horas posteriores a que recibimos a ese paciente. Otros documentos médico-legales los vamos a encontrar dentro del expediente clínico. El expediente clínico es un registro escrito de todas las intervenciones médicas que ha tenido un paciente en una institución. Cabe mencionar que los pacientes no son dueños de ese expediente, el dueño es la institución. El paciente puede solicitar un resumen clínico al médico tratante
y en caso de que requiera copia de ese expediente clínico, tiene que ser entregada por mandato judicial. El expediente clínico hoy en día aquí en México sigue una norma. Las normas pues son de observancia obligatoria, es decir, todo el mundo las debe de cumplir. Y recuerden, ignorar la ley no se exime de cumplirla. Esa norma es la NOM 004 SCA3 de 2012. Los expedientes clínicos van a contener los siguientes documentos. Podemos encontrar ahí una hoja frontal. Generalmente esta hoja frontal va a tener una ficha de identificación de ese expediente, puede tener una hoja membretada, un folio, un número de control interno, dependiendo de la institución donde estemos analizando ese expediente clínico. Cada institución pone los ítems que va a llevar esta hoja frontal, es la hoja de identificación. Historia clínica, la historia clínica, recuerden que aquí pues vamos a tener pues los datos generales del paciente, tales como el nombre, la edad, el género, la ocupación, número de seguridad social. Vamos a encontrar algunos ítems como son por ejemplo los antecedentes personales no patológicos, donde vamos a poner cuestiones relacionadas con el estilo de vida del paciente, si se baña, si no se baña todos los días, si come bien, si no come bien, si vive en una zona rural, si vive en una zona urbana, si cuenta con todos los servicios de urbanización, si hay fauna doméstica dentro de la casa. Recuerden, es fauna doméstica, no zoonosis. Una zoonosis es una enfermedad que pasa de los animales hacia el ser humano, como por ejemplo una parasitosis, como una teniasis. El dengue mismo podría ser una zoonosis, puesto que en climas cálidos los reservorios son mamíferos de sangre caliente que son picados por este mosquito Aedes aegypti y posteriormente pican a un humano. Estas son las zoonosis. La rabia sería otro ejemplo de zoonosis. Por favor, no digan zoonosis para referirse que hay animales en la casa. Eso se llama fauna doméstica. Vamos a encontrar los antecedentes personales patológicos, recordando que aquí se deben preguntar por lo menos 5 ítems: antecedentes alérgicos, quirúrgicos, traumáticos, crónico-degenerativos y transfusionales. Es importante ser redundante en por lo menos alérgicos y crónico-degenerativos, puesto que los pacientes muchas veces no alcanzan a comprender el contexto de la pregunta que estamos haciendo. A título personal, lo que yo utilizo para hacer estas dos preguntas es una pregunta redundante y me ha funcionado bastante. Yo, por ejemplo, les pregunto: mamá, papá, ¿usted padece azúcar, presión, cáncer, asma, alergias o algo parecido? Me responden sí o no. Posteriormente yo pregunto: mamá, papá, ¿usted toma alguna medicina todos los días de por vida? Y aquí muchas veces me llevo la sorpresa de que sí, me responden de que toman algún medicamento todos los días, ¿no? Lo mismo con las alergias. Mamá, papá, ¿usted es alérgico a algún medicamento? Ya te responderán sí o no. Y nuevamente les haces una pregunta redundante: mamá, papá, ¿usted alguna vez alguna medicina le ha hecho daño? Con eso yo no me he metido en problemas y es un consejo que yo les puedo dar para que lo incluyan dentro de sus estrategias de interrogatorio. Posteriormente, en el caso de las mujeres, preguntaremos los antecedentes ginecológicos, es decir, fecha de última regla, número de gestas, número de partos, número de abortos, número de cesáreas, si es regular o irregular en su ciclo menstrual, si le duele cuando regla, si no le duele cuando regla. Le preguntaremos también cuándo fue su último Papá Nicolau, cuándo fue la última vez que se hizo detección de cáncer de mama, algún método de planificación familiar, menarca, número de parejas sexuales, inicio de vida sexual activa, por lo menos. Otro documento que vamos a encontrar pues son las notas médicas, recordando que para hacer una nota médica se sigue el acrónimo SWAP. SWAP viene de presentación, subjetivo, objetivo, análisis y plan. La presentación es el motivo de consulta, por el por qué te va a ver ese paciente. Paciente que cursa, por ejemplo, su tercer día de estancia interhospitalaria, posoperado de apendicectomía, ¿no? Subjetivo es todo aquello que el paciente siente, recordando que algo subjetivo es algo que no podemos ver, medir ni cuantificar, como por ejemplo el dolor. Objetivo, aquí vamos a encontrar pues todo lo que podamos medir,
ver o cuantificar. Y aquí, bueno, se tienen que incluir en primer lugar los signos vitales. Es fundamental que las notas médicas lleven siempre signos. Posteriormente vamos a hacer nuestro estudio por aparatos y sistemas en dirección cefalocaudal, es decir, de la cabeza a los pies. Después vendrá un análisis en el cual pues vamos a tomar todos los signos, todos los síntomas que el paciente me está refiriendo junto con los hallazgos en la exploración física y vamos a integrar una impresión diagnóstica. En esta parte de análisis nosotros podemos sugerir el realizar algún otro estudio para corroborar dicho diagnóstico. Vendrá el ítem de impresión diagnóstica donde pondremos el diagnóstico que tiene el paciente y posteriormente incluiremos el plan, es decir, qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Consentimiento informado. El consentimiento informado, recordemos que es la autorización que el paciente nos da para llevar a cabo en él una intervención médica, como por ejemplo una cirugía, un internamiento, realizar un método de planificación familiar permanente, hacerle una autopsia, participar en un estudio clínico. Recordemos que el actuar médico se basa en 4 principios deontológicos, los cuales son beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Bueno, el cuarto principio ontológico de autonomía se manifiesta con este consentimiento informado. Un paciente no está obligado a acatar el tratamiento o las medidas terapéuticas que el médico solicite. El paciente, si no está de acuerdo, puede solicitar una segunda, tercera, cuarta, quinta, 10ª opinión hasta que él esté convencido. Notas posquirúrgicas, como su nombre lo indica, estas notas se elaboran después de la cirugía y en ella, bueno, se incluyen el nombre de todos los actores que intervienen en esa cirugía, desde el cirujano, primer ayudante, segundo ayudante, instrumentista, circulante, anestesiólogo, la cirugía programada, la cirugía realizada y una descripción de la técnica y los hallazgos que presentaron en esa cirugía. Así también si hubo alguna complicación, qué complicación fue, cómo se atendió y lo que se le hizo al paciente durante el desarrollo de esta cirugía. Hojas de enfermería. Las hojas de enfermería brindan mucha información cuando se está haciendo un peritaje de algún caso médico legal. Las hojas de enfermería van a contener los signos vitales, las observaciones que haga el enfermero acerca de ese paciente en particular, si el paciente está tranquilo, si está inquieto, si se presenta alguna contingencia, pone qué contingencia fue y a quién se le dio aviso. Si tiene pendiente algún estudio o algún análisis, bueno, aquí se asienta en la hoja de enfermería. Así también algunas hojas de enfermería incluyen control de líquidos, control de excretas, qué solución tiene, cuánto se le ha puesto de solución en un determinado lapso de tiempo. Y todo esto, cuando se hace el análisis, es crucial para integrar y cotejar la verdad que yo tengo, la verdad legal que tengo en las notas médicas y la verdad legal que me están manifestando los enfermeros. Como médico legista, puedo decirles que la hoja de enfermería brinda mucha información a la hora de hacer un peritaje. Laboratorios y estudios de imagen y gabinete. Bueno, aquí vamos a tener pues los estudios hematológicos, como pueden ser biometría hemática, química sanguínea, perfiles como puede ser por ejemplo un perfil tiroideo, perfil hepático, algún perfil hormonal, estudios de imagen como pueden ser por ejemplo ultrasonidos, rayos X, tomografías, algunos estudios especializados como pueden ser por ejemplo una densitometría, una resonancia magnética, etcétera. Notas de interconsulta. Bueno, aquí hay que recordar que un paciente en un hospital es tratado no solo por un médico, puede ser tratado por varios médicos. Supongamos, tengo una paciente femenina de 60 años, diabética desde hace 20 años, la cual se cae de su cama y se fractura la cadera. Bueno, el problema per se es la fractura de cadera, pero recordemos que un evento de esta naturaleza puede desencadenar una descompensación en su patología de base. Entonces aquí tenemos que pedir una interconsulta a un médico especialista en esas patologías de base, como puede ser por ejemplo un médico internista, un endocrinólogo, tal vez la verá el ortopedista por la fractura de cadera, pero el endocrinólogo, el internista lo verá por su patología de base.
Hoja de indicaciones, como su nombre lo menciona, son las indicaciones que se dan día a día al personal de enfermería para que cuide a ese paciente. La hoja de indicaciones pues me va a indicar si el paciente tiene dieta, si no tiene dieta, la solución, el tipo de solución que tiene, el intervalo de tiempo en el cual se está colocando esa solución. Los medicamentos, al igual que en las recetas, indica la vía, la dosis, la periodicidad en la cual se va administrando y el tiempo que ya lleva con esos medicamentos. Vienen los cuidados de enfermería, qué cuidado se requiere, si hay algún estudio pendiente, etcétera. Las notas de alta. Recordemos que un paciente puede ser dado de alta por varios motivos. Uno de los más frecuentes es el alta por mejoría, pero no es el único. Tenemos también el alta por fuga. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente que no quiere pagar y nos descuidamos y se fuga, entonces tiene un alta por fuga. Alta por defunción, aquí cuando el paciente pues fallece, ya no hubo más que hacer, fallece y pues ya no lo vamos a tener ahí en el hospital, se da un alta por defunción. Alta por máximo beneficio. Aquí cuando tenemos un paciente que ya no es recuperable, es recomendable pues ya mandarlo a su casa, puesto que en el hospital corre riesgo de infectarse con algún patógeno dentro del hospital y complicarse. Es un paciente que no es recuperable y va a tener una mejor calidad de vida en su casa. Algunos otros documentos que nosotros podemos encontrar son, por ejemplo, eh, algunos requisitos que se les piden en los hospitales para integrar su expediente, como es, por ejemplo, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, copia del número de seguridad social, algunas notas de trabajo social. En algunos hospitales que tienen servicio de odontología, bueno, vamos a encontrar aquí también las hojas de odontología, hojas de psicología, estudios socioeconómicos, los valecitos, por ejemplo, de material, valecitos de para banco de sangre. Algún otro documento que se haya colado por ahí que sea del paciente, bueno, también va a venir en este ítem. Dentro del expediente, hoy por hoy podemos encontrar documentos escritos, pero también podemos encontrar contenido multimedia, tales como discos, pendrives. Los nuevos aparatos de estudios de laboratorio y gabinete ya me permiten esta posibilidad. Entonces podemos encontrar también estos ítems dentro del expediente clínico.